Yo quiero compartir una afirmación que hizo mi compañero de ponencia, mi amigo, y que en los últimos meses nos ha tocado trabajar juntos en diferentes proyectos, el doctor Harry, cuando dice que no podemos perder de vista que este proyecto hace parte de una ley que regula un derecho fundamental, y ese derecho fundamental es fundamental, y perdónenme la redundancia, es fundamental, pero para el ciudadano, es decir, para la gente. Es el derecho a habeas data, es decir, es el derecho de que no se puede hacer con la información que le pertenece a los ciudadanos todo lo que consideren los dueños o los depositarios de esa información. Esa información tiene restricciones. Y precisamente para establecer esas restricciones, para establecer, digamos, un marco regulatorio, se aprobó la ley 1266. 12 años después de haberse aprobado la ley 1266, veamos qué es lo que se encuentra uno relacionado con la ciudadanía. Primero, que se ha presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio desde el año 2010 hasta octubre 3 del año 2019, se han presentado algo cercano a las 57,000 quejas. Esas 57,000 quejas han originado 815 multas. Y esas multas, en cifras cerradas, han originado 40,000 millones de pesos. Es decir, nosotros no nos estamos inventando en nuestras oficinas o por correo electrónico o por las redes sociales de que la gente se queja. No, es una autoridad como la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otras de las mejores que existen en Colombia, que proporciona esta información de manera pública. ¿Y de qué se queja la ciudadanía? Fundamentalmente que la información que le es reportada a las centrales de riesgo no es veraz. Ojo, muy importante es que la información que le es reportada a las centrales de riesgo no es veraz. Dos, que esa información que les fue reportada a las centrales de riesgo se hizo sin que se le comunicara al ciudadano absolutamente nada. Muy importante. 3, que aún a pesar de que se ha vencido el periodo que establece la ley 1266 para que las personas puedan estar en esas centrales de riesgo, aún continúa. Eso es lo que ha aprobado la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero la Superintendencia de Industria y Comercio también ha dicho, para poder imponer las multas, además de lo anterior, que la información que se reporta a las centrales de riesgo presenta falencias. Cuarto, que no se le ha comunicado a las personas que serán reportadas a las centrales de información, requisito supremamente importante, no por la vía de la ley 1266, sino por la vía de la ley 1581, que es la inexistencia de la autorización para hacerlo. Pero hay algo más importante a todo eso, y es que muchísimas de esas personas, miles de esas personas, están en esas centrales de riesgo porque hubo una suplantación de su identidad. Ahí tienen el panorama. Esto no tiene absolutamente nada que ver si se contrae el crédito, si no se contrae, si Fedesarrollo dijo, si no dijo. No, nada de eso. Simple y llanamente, esto es lo que aqueja a la ciudadanía. Como una primera parte, pues resulta que eso que aqueja a la ciudadanía es lo que está en el proyecto de ley. ¿Qué estamos diciendo nosotros en el proyecto de ley? Y fundamentalmente la ponencia que acompaña al articulado. A la gente hay que informarle que va a ser reportada a una central de riesgo, que hay que comunicarle, no notificarle. Cambiamos, que hay que comunicarle, y que hay que comunicarle no en una oportunidad, sino en dos, por lo menos para que no pueda existir la excusa de que no fue comunicada. Segundo, que la información sea veraz, ¿sí? Estamos estableciendo en este proyecto, con algunas modificaciones, fundamentalmente en el artículo 9, doctora Margarita, para que no le preocupe, la posibilidad que los ciudadanos puedan confirmar con esas centrales de riesgo si efectivamente la información que está allí es la adecuada o no. Pero, además, las centrales de riesgo se comprometen a que esas personas, cada vez que son reportadas o consultadas, le notifican al ciudadano que está allí reportado qué es lo que está pasando con él. ¿Qué otra cosa estamos colocando en el proyecto de ley que tiene que ver con el ciudadano?
que se le venció el plazo de permanecer allí en la central de riesgo y nadie lo quiere sacar. Entonces tenemos que hablar de plazos. Claro, porque si alguien se queja que se le venció un plazo y la ley tiene establecido plazos, obviamente nosotros en nuestro proyecto tenemos que hablar de nuevo de unos plazos, sean los mismos, sean menores, sean mayores, pero la realidad nos invita a que tenemos que hablar de plazos. Pero algo todavía más grave es que las centrales de riesgo están llenas de personas que han sido suplantadas. Entonces, en el proyecto lo que estamos creando es una metodología sin que necesariamente tengamos que describir el proceso penal, una metodología sencilla que le permita a las personas decir, mira, yo he sido suplantado. La persona es víctima de un delito. Ella no ha cometido ningún delito, ella es víctima. Pero también la central de riesgo es víctima de una falsedad. Luego, entonces, a las personas no la pueden victimizar dos veces. Además de que fue suplantada, ella tiene la obligación de demostrarle a la central de riesgo de que la central fue estafada. No, señor. La central de riesgo que se defienda de la estafa y el ciudadano acredite que efectivamente él fue suplantado. Ese es el escenario en términos generales. Que la superintendencia financiera puede sancionar, obvio, tiene competencia sobre quienes reportan a las centrales de riesgo, por lo menos en su gran mayoría. Hay una propuesta que incluye otro grupo de sujetos que pudieran estar bajo la vigilancia de la superintendencia financiera, pero que no tienen alguna regulación relacionada con las centrales de riesgo. Pero también tenemos que darle dientes a la Superintendencia de Industria y Comercio. Nosotros aquí no estamos borrando deuda de absolutamente nadie. Por el contrario, estamos creando un incentivo para que paguen. ¿Y cuál es el incentivo para que paguen? Comúnmente llamado una amnistía. Pues sencillamente que cumplido con unos requisitos de tiempo que fundamentalmente están alrededor de los 6 meses, las personas puedan salir de las centrales de riesgo. Pero también queremos corregir otra injusticia. Y la injusticia es que las centrales de riesgo se constituyeron en un auxiliar de todas las oficinas de recursos humanos en Colombia. Es decir, que estás reportada, no tienes la posibilidad de conseguir un trabajo. No, señor, eso no está hecho para eso. Sin embargo, alguien nos dijo, oye, me parece importante que efectivamente, como se trata de manejo de recursos, entonces que estén allí, sí, como referente, los que tengan que ver con el manejo del crédito en las financieras y en las cooperativas. Pero también es muy importante que nosotros, pensando en el ciudadano, le digamos que no puede quedar eternamente castigado en una central de riesgo. No, esto es simplemente un proyecto que se traduce fundamentalmente en un derecho que tiene el ciudadano que se llama habeas data frente a una central de riesgo que administra esta información. Punto. Esto no tiene que ver con absolutamente más nada. Así de sencillo es. ¿Es importante para el crédito? Claro, supremamente importante. Pero es importante para el crédito no solamente para que lo sigan otorgando, sino para que se lo otorguen a muchos más ciudadanos que no se les puede otorgar hoy. Que hay obligaciones pequeñas que ni siquiera son posibles cobrar judicialmente. Lo acepto. Nadie cobra 20.000 pesos a través de un juzgado. Pero tampoco podemos crear un proceso judicial para congestionar a los juzgados, para decirle a todos los acreedores, vaya y haga ese proceso judicial antes de que pueda reportar los 20.000 pesos. Pero si reportan los 20.000 pesos, avísele al ciudadano que lo reportó. La mayoría de las veces los ciudadanos están allí porque ni siquiera saben. Se enteran es cuando van a obtener un crédito. Es que les aparece que existe ese reporte. Por eso es que ese reporte puede y debe ser consultado por los ciudadanos. Porque seguramente la mejor actitud, pensándolo bien, es que el ciudadano lo que va a querer es corregir la situación. Y si creamos amnistías para absolutamente todo en este país, ¿por qué no le vamos a dar la posibilidad a los ciudadanos de que también tengan esta amnistía? Ellos se lo merecen. Los banqueros deberían ser los más interesados porque estoy plenamente seguro que la base de datos de personas aspirando a un crédito y el potencial del mercado va a crecer, va a ser más importante del que posiblemente eso es.
Yo no creo que el historial crediticio se le afecte absolutamente a nadie, pero también es cierto que eso no puede permanecer en una eternidad. La ley ha establecido que hay obligaciones que prescriben y desaparecen. Y no nos olvidemos, hay un acreedor que tiene una obligación, tiene un derecho, sí, claro, el derecho es a recibir un pago, pero él tiene una obligación y la obligación es que él tiene que cobrar. Y las centrales de riesgo no son centros de cobro. En la práctica han venido operando como unos centros de cobro, pero no son centros de cobro. Y el acreedor no puede trasladarle la obligación que él tiene de cobrar a una central de riesgo sin que el ciudadano sepa que se la han trasladado y sin que el ciudadano sepa que él tiene una manera para poder resolver el problema. Esa es nuestra ponencia, sencilla, con algunas particularidades. Resume, el ciudadano aspira a una segunda oportunidad. Por alguna circunstancia no pudo pagar de manera oportuna una obligación en el pasado. Sí, 20,000, 30,000 pesos. Muchos ciudadanos seguramente van a acudir a pagar eso para resolver sus problemas y salirse de las centrales de riesgo. Pero si pagas, tienes que salir rápido, no como hoy, que pagas y aún a pesar de que pagas, tienes que permanecer años y años. Señores representantes, este es un proyecto de la gente. La gente, sobre todo en esta época, espera de nosotros compromisos con sus necesidades, con sus anhelos, con sus esperanzas y con sus sueños. Nosotros somos sus representantes en el Congreso de la República. Por favor, atendamos esas peticiones.